Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer parte de la historia de Colombia. Estamos en la Hacienda Tipacoque con don Marco Delgado, quien nos va a contar paso a paso, año a año, personaje tras personaje, vivencia tras vivencia, lo que fue la historia de nuestros habitantes durante los últimos 200, 300 años. Tipacoque, estilo turístico para todos los que quieran estar actualizados con la historia. Vamos a ver, a hacer el recorrido. Sígame. Sobre esto hay 7 libros que don Eduardo escribió. Y fue tan berraco que, despreció a la familia para poder contarnos a los pocos que lo hemos leído de que realmente en Colombia ha existido la esclavitud después de la conquista. ¿Sí? Y él era un terrateniente, heredó esto y fue capaz de protestar contra la propia familia, porque Tipacoque era toda la hacienda. O sea, lo que es hoy el municipio. De todas maneras, bienvenidos a Tipacoque. Mi nombre es Marco Antonio Delgado, yo soy el administrador de la Casa de la Hacienda, ya llevo administrando esto 30 años, aquí me convertí en viejo, llegué de 29 y ya tengo 60. ¿Sí? Entonces ya llevo media vida. ¿Cuál fue mi misión? Cuando yo llegué acá, lo único que me preocupé fue por saber qué era Tipacoque. Cuando entendí por qué Tipacoque, entonces empecé a poder hablar con el que estaba encargado, con el que era dueño, que era Antonio Caballero y Beatriz Caballero. ¿A qué conclusión llegamos? Que la casa no la dejáramos caer. Porque cuando yo llego, con el primero que pude hablar fue con Eduardo Caballero. Y a mí me citan a una sesión de consejo del municipio. La versión que ellos me dan es, como usted se habla con ese viejo, ¿por qué no le propone sacar una calle por este lado y atravesar otra por este lado para darle progreso a Tipacoque? Pues a mí me daba dolor porque todavía no podía, no podía, por ejemplo, hablar, no tenía razón, no me podían escuchar, no me podían nada. Entonces dije, no, pero es que yo creo que si esta lo arreglamos y sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, esta es la historia, acá fue donde nosotros nacimos, esta casa parió al pueblo. ¿Para qué la vamos a tumbar? Es como patear la mamá. Entonces desde ahí nace mi arraigo por esto. Y yo cuando llego, entonces yo dije, no, pues empecemos por cambiar los techos. O sea, todos estos techos ya estaban esculados, todo esto ha sido obra mía, toda la casa la levanté. Entonces desde ahí yo dije, bueno, listo, arranquemos con Tipacoque. Pero Tipacoque, si queremos saber de dónde viene Tipacoque, Tipacoque se desprende de Suatá. Tipacoque alcanzó a ser labranza del sol y se alcanzó a llamar Suatá, que eso es lo que quiere decir labranza del sol. Entonces acá a Tipacoque, ¿qué sucedió? Mandaron a unas personas como castigo para que se establecieran aquí. Pero ese castigo después llegó Fray Bartolomé de la Sierra y Fray Diego Martínez, que fueron los dos dominicos que estuvieron por esta región. Y fueron, yo creo que se establecieron acá en esta parte. Ellos fueron los que empezaron a planear esta casa. ¿Qué puede haber sucedido? Versión mía. Debían haber unos indígenas que se dejaron conquistar muy fácil. Mano de obra barata. ¿Sí? Y arrancó la casa de la hacienda. Pero no era solamente esto. Esto se habla de Tipacoque, Cobarachía y Mocontoa. ¿Qué año aproximadamente? Esto sucede más o menos, pongámosle, 1752. 1752. Las versiones que mandaron los dominicos para España para que les autorizaran la cédula de los terrenos con versión de Tunja. Está en Suatá. Entonces eso fue realmente eso lo que puede estar sucediendo con eso. Entonces ya después de eso, de los dominicos, sigue una trayectoria y ya llega a manos de los Tejadas. No sé cuál sería ese lapso, pero eso ya fueron 200 años después. Y esto se quedan los primeros dueños de esto, doña Ana Rosa Tejada y Soledad Tejada. Don Eduardo era la abuela de don Eduardo,
y don Eduardo habla de ella en Memorias Infantiles. ¿Quién era esa matrona? Ya después de doña Ana Rosa Tejada, ya llega el general Lucas Caballero Barrera, el papá de don Eduardo y Lucas, después de la guerra de los 1000 días. Entonces, en la guerra de los 1000 días, él participó en el Tratado de Wisconsin. Y ya eso fue en 1902. Después por acá estuvo, ¿qué? Pongámosle, 1910, 1915. Hace la primera parcelación de Tipacoque. Ahí empieza a Tipacoque ya prácticamente como a salirse de su atá por la hegemonía política, ¿sí? Los dos partidos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, Cayo Leonidas Peñuela también habla que cuando esto, o sea, las misas y todo eso, entonces nosotros hicimos un documental y entrevistamos a unas viejitas de la época, más o menos después del 30, el 36, cuando nacen los chulavitas. La viejita nos contaba, decía, no, eso nosotros cuando íbamos a asfaltar a las misas, eso nos decía el padrecito desde allá, muelen sus cuchillitos, que matar liberales no es pecado. ¿Sí? Entonces, todo eso, Cayo Leonidas Peñuela también lo habla, pero en otra versión. Y ahí es donde ya don Eduardo, donde el general Lucas se viene, se establece acá en Tipacoque, acá escribe las memorias de la guerra de los 1000 días y cuenta toda esa versión. Empieza la primera parcelación y a las partes que parceló les puso nombres de las batallas cuando salieron los liberales hacia Panamá, del Cauca, porque ellos salieron del Cauca hacia Panamá. Y entonces ellos tuvieron por allá unas pequeñas batallas que lograron medio triunfar, porque los liberales en la guerra de los 1000 días no tuvieron sino un solo triunfo, la guerra de Peralonso. ¿Sí? De resto fueron derrotados siempre. Entonces ahí es donde ya el general Lucas se establece acá, hace la primera parcelación, después de doña Ana Rosa Tejada, entonces ya pasa a manos de don Eduardo, y don Eduardo cuando ya queda acá, entonces él dice, soñar un pueblo, crear y gobernarlo. Y eso ya hizo con Tipacoque. Y es cuando él dice, bueno, la tierra tiene que ser de quien la trabaja, más no de quien la posee. Empezó a parcelar. Y inclusive yo, por ejemplo, cuando llegué acá, yo hice las escrituras de lo de cesión de vías, de la Plaza de Mercado, del antiguo colegio, y muchas escrituras a campesinos que no habían pagado la tierra. Y todo fue donado. Don Eduardo hizo eso con toda la tierra. Y en el momento, pues el hombre se quedó con la casa, no más. Y esta casa se quedó porque esto había entrado en un litigio, y don Eduardo lo único que hizo es que en el gobierno de Alberto Lleras Restrepo, él era muy amigo, y va y le dice, no, mire, es que la casa sirve como, dejarla como patrimonio, porque viene esto y esto, y la declararon patrimonio. Donde no hubiera sido declarado patrimonio, ya estaba, no existía, ¿sí? Porque había pasado a manos de otro. Y ahorita pues eso es lo que tenemos para mostrar. Don Eduardo era de Bogotá. Don Eduardo era de Bogotá, pero el general Lucas sí venía de Santander. El general sí, ellos eran de San José de Suaita. Inclusive a Tipacoque lo hipotecan para en San José de Suaita montar una hilandería y una pasteurizadora para comprar todo el algodón que salía por el lado el lecho del río Suárez. Entonces aquí ya tenemos que hablar, si quieren, hablamos de Ciervo. Este era el patio de los peones. Este era el patio de los peones. Acá, cuando se le dan a Ciervo, Ciervo entraba por ese lado, y acá era donde se llegaba a esperar que por esa ventana que hay allá le alcanzaran la sopa. Porque esta hacienda empezó a funcionar de dos formas, que era, o sea, medianeros y aparceros. Los aparceros eran los que tenían un terreno y pagaban con jornal el derecho de tener la tierra. Y los medianeros eran los que trabajaban a medias. O sea, sembraban un corte de tabaco, la mitad era para el dueño de la tierra y la mitad para quien la trabajaba. Entonces, Ciervo, eso era lo que siempre llegaba a hacer acá. Por esa ventana era que estaba mirando
a- al señor Ramírez, que era el administrador de la hacienda, a ver si en algún momento salía a decirle, siervo, mañana vamos a parcelar. Él es siervo en persona, él es siervo en persona, él es siervo, él es siervo. Esa es una foto de siervo en persona como realmente era siervo. Eso debe ser del 54, 53. Es con la, y esa es la foto, no, eso debe ser más, por ahí como el 50 de la portada del primer libro, de los primeros libros que sacaron editados. Sí, sí, del amarillo. Y ella fue la madrina de Luis y Antonio, hijos de don Eduardo. O sea, póngale cuidado las cosas como se dan, ¿no? Don Eduardo buscaba a la señora porque era una campesina neta, de esas campesinas de esa época con todo. Pero ¿qué hacía la viejita? Ella era la partera de toda la gente del pueblo. Entonces, como era la partera, entonces la gente era la madrina de los chinos. Era la madrina por ser la partera. Sí. ¿Cuántos ahijados dejó? Y don Eduardo le deja los dos hijos. Los dos hijos de don Eduardo, que fue Luis y Antonio, fueron ahijados de, de la comadre Santos. Ella era la partera. Y entonces don Eduardo se hace compadre con la señora, porque era la comadre de toda la gente. Por ser la partera, entonces todos le decían, usted debe ser la madrina, usted debe ser la madrina, usted debe ser la madrina. Y don Eduardo le dejó los dos hijos. Don Eduardo casi la mayoría de libros de Tipacoque no los escribió en Tipacoque. No, él siempre los escribió afuera. Yo creo que el único que escribió en Tipacoque fue El Buen Salvaje. Con El Buen Salvaje fue que se ganó un premio Nadal de literatura en España, pero él se lo escribió acá, creo que acá parte en Tipacoque, porque don Eduardo tenía una particularidad de escribir. O sea, él escribía era lo que había visto. ¿Inicialmente eran cuánto la hacienda? Don Eduardo habla de que él heredó 10.000 hectáreas de tierra. Desde el río, ¿no? Desde el río hasta las montañas de Onzaga. Límites ya con Onzaga, Con ¿no? Onzaga, con Onzaga. Heredado de... ¿Cómo? Heredó de... Heredó de doña Ana Rosa Tejada, que era la abuela. Vea, ese mapa era lo que era la hacienda Tipacoque. Es un mapa dibujado por Luis Caballero. Luis Caballero, hijo de don Eduardo. Él fue el pintor, fue declarado uno de los mejores pintores del siglo pasado. Y todo, pues vea, mire, desde el río Chicamocha hasta arriba las montañas de Onzaga. Entonces Tipacoque, pues es pequeño, relativamente pues es pequeño. Don Eduardo dice que son 10.000 hectáreas, pero entonces tiene todos los climas. Don Eduardo lo dice, yo heredé un pedazo de tierra, un pedacito de tierra que tiene todos los 3 climas. Y es verdad, arriba tenemos frailejones, clima medio y clima templado. Entonces se conserva. Este es un libro de contabilidad de la casa. Este es un libro del 34, de cuando esto era parcelación Tipacoque. Siervo, donde reclamaba, mira, aquí la cueva del murciélago, era por acá, mira, por acá en esto. Mira acá, el murciélago y el tablón. Acá es Vega Grande. Esto acá es Vega Grande. Y la Peña Morada, este era el camino para salir a la carretera. La Peña Morada podía ser por este lado. ¿De qué año es este mapa elaborado? Este mapa, Luis nació en el 52, lo hizo de 16 años, sería en el 48, ¿sí? No, 48, 49. De 14 años lo hizo. Tenía medio idea, ¿no? ¿Aquí cuál es la ubicación de la hacienda donde estamos? Acá está en la casa. Una carta, un manuscrito de Simón Bolívar, hace 200 años. Manuscrito de Simón Bolívar. Esta carta la tenía don Eduardo.
Muere don Eduardo y la hereda don Antonio. Y al morir don Antonio, entonces les dije yo, llevámosla para Tipacoque, que Bolívar sí estuvo en Tipacoque, y yo me la traje. ¿En qué año pasó Bolívar? Está firmada el 8 de octubre de 1821. Aquí atrás está la fecha. Estuvo acá, seguramente acá la escribió. No. Esta la debió escribir, fue en Venezuela. Y pasó y la dejó acá. No, sino que don Eduardo la conservó, o sea, la saca, la conserva y entonces él la guarda. Por eso, mire, están las marcas de las cintas porque la tenían pegada. Y después tocó hacerle un proceso para poderla rescatar. Y esto sí es bueno que como maestros le enseñen. Patria y opinión. Patria, te adoro en mi silencio mudo. Y no temo profanar tu nombre santo. Por ti he luchado y padecido tanto, como lengua mortal decir no pudo. De puño y letra de Miguel Antonio Caro. Yo creo que dentro de 200 años soy importante. Sí. Bueno, amigos, ya se oscureció. Fue interesante esta actividad el día de hoy, conocer la historia de aquí de Tipacoque, conocer la historia de la hacienda, aquí con la persona encargada, el historiador que tiene Tipacoque, don Marco Delgado. Muchas gracias. Esperamos volver por acá. Buen día. Bueno, pues, chao. Y después de visitar la hacienda Tipacoque, les hacemos la invitación para que disfruten de la deliciosa comida que les ofrece Caseta Mis Delicias. Les ofrecemos papita criolla, les ofrecemos choricito, rellenita, papita rellena, empanada de guiso, empanada de queso, empanada de arroz. Cordialmente invitados.